19 años de Fogón en Fogón. Queremos saludar a los amigos, compañeros, hermanos en esta senda de la comunicación. Estamos hablando del equipo de Economía Política.uy. Estamos hablando de Gabriela Cultelli y Héctor Tajam. ¿Qué tal, Gabriela, Héctor? Muy buenas tardes. Andrés Correa los saluda. Muy buenas tardes a la audiencia. Y cuando vayan a comprar el libro también pueden pasar por lo de Molina y se toman un cafecito. ¿Te parece? Ahí está, perfecto. Ahí está. Buena Hola, propuesta. ¿Qué tal, Andrés? ¿Qué cumpleaños dijiste que era? 19. Mayor de edad ya. Ya somos mayor de edad. No parece, pero somos mayor de edad. Seguimos haciendo cosas de nenes, pero bueno. Muy bien. No. Acá estamos casi con equipo completo en el estudio Padre Radio Radiográfica. Estamos con Roberto Sabán, estamos con Oscar Trinidad, así que bueno, les mandamos un saludo enorme. Por supuesto que las gracias siempre, sí, por participar, por el espacio, por el tiempo que le dispensan aquí de Fogón en Fogón. Y en este caso venimos ávidos con un tema que tiene que ver, ahí poníamos un poco también a colación en la cortina de fondo de este tercer bloque, que es Sueño de Juventud, y en Uruguay está ahí en marcha lo que se conoce como una reforma de la seguridad social, que yo le iba a preguntar, o sea, si es una reforma de la seguridad social, si es una reforma jubilatoria, cuáles son las necesidades de esta reforma y qué contiene esta reforma. A ver si nos pueden aclarar un poco en qué anda en esta coyuntura el Uruguay. Bueno, empiezo. Sí. Bueno, la reforma de la seguridad social que está... Que le llaman, ¿no? Que le llaman, sí. Como bien tú decías al principio, bueno, no es una reforma integral. En realidad es solamente una reforma de jubilaciones y pensiones, el gasto de jubilaciones y pensiones. Esa es la preocupación central, por lo tanto, no es integral porque no abarca todo el resto de la seguridad social que tiene que ver con desempleo, maternidad, bueno, todos los casos, incapacidades, etcétera, todos los casos que abarca la seguridad social no solamente cuando un trabajador se retira, sino especialmente cuando está en su vida activa y la seguridad social lo protege. Bueno, esa protección durante su vida activa no está en consideración de ninguna manera. ¿Por qué? Porque en realidad la preocupación del gobierno no es, ahora vamos a aclarar un poquito más, en realidad es el tema del gasto. Entonces esto adquiere una especie de ajuste fiscal, un concepto de ajuste fiscal. Hay una proyección demográfica que tiene algunas, digamos que es veraz en alguna medida. Es decir, evidentemente el envejecimiento de la población es tal cual, es decir, la expectativa de vida cada vez mayor y los trabajos con relación a las jubilaciones que se pagan podrían disminuir. En realidad, todo se hace en función de una proyección demográfica, ¿verdad? Uh-huh. Y como que la demografía nos condena, o más bien condena a los trabajadores, ¿sí?, a recibir menores jubilaciones si se quiere preservar el equilibrio fiscal. Ahora, lo cierto es que esa preservación de equilibrio fiscal está totalmente ausente la distribución de la riqueza. Es decir, hay una proyección hacia el futuro, una proyección de una sociedad más desigual. Y esto no es solamente para Uruguay, es una especie de pensamiento único. Es decir, que hay que ir a los 65 años de edad,
de que no se puede ya jubilar una persona a los 60, sino que tiene que jubilarse a los 65, de que los aportes tienen que ser por más tiempo y que las jubilaciones van a ser, por lo tanto, menores. ¿Sí? Entonces, ahí hay un punto de partida en el cual, bueno, la proyección de la sociedad de hoy se proyecta hacia adelante más desigual aún, ¿sí? Con menores ingresos en los trabajadores y cuando en su vida activa, pero menores ingresos además en su vida pasiva cuando se jubilan. Sí, yo ahí quería agregar un par de cosas. Cuando hablan del Uruguay del futuro, o sea, cuando hacen las estimaciones y dicen, no, esto no resiste porque así como está, aumentaría el peso del déficit de la seguridad social en el Producto Bruto Interno. Para eso hacen una estimación también del Producto Bruto Interno. Y de allí sacan esta conclusión, por tanto, hay que achicar la seguridad social. La conclusión que sacan de eso. Ahora, ese Producto Bruto Interno mantiene la relación entre masa salarial, o sea, eso que viene, que se podría calcular como los salarios por la cantidad de trabajadores, masa salarial y ganancias y otros ingresos, y los ingresos mixtos, pero bueno, digamos ganancia en términos generales, como de aquí a 40 años, eso no cambia. Hasta el 40 no cambia, sí, y hasta después el 40. disminuye. Y después disminuye. O sea, quiere decir que el presupuesto, o sea, lo que se está suponiendo ahí, es que ahí, de aquí hasta el año 40, aquí no gana el Frente Amplio, aquí no hay aumentos salariales, aquí no hay un cambio en el modelo económico que pueda presuponer mayor empleo y mayores salarios. No, en las estimaciones que hicieron, eso no tiene cabida. Son estimaciones, bueno, que realmente para de aquí al 40, no sé si eso sucede, le cortamos las venas directamente, no sé. Porque pensar un Uruguay así... No, está proyectado al 2100. Sí, al 2100 está proyectado. Pensar un Uruguay así, digo, es triste. Buah. De ahí que sacan que es necesario una reforma que le llaman ellos de la seguridad social, y en realidad una reforma previsional, porque ataca prácticamente las jubilaciones y algunas pensiones también, o algunos beneficios de la seguridad social también los atacan, como por ejemplo el tema de las ¿cómo se llama? Las pensiones a la viudez. Sí. Ahora resulta que no es que te casás y ya te consideran casado, ahora son 3 años más y ahí tenés derecho a pensión a la viudez si se muere. Si se muere antes, chao, marchaste. Además de eso, bueno, esto tiene, después paso a lo otro que es más importante que esto de los 3 años, pero acá hay un problema que yo no sé cómo se explica realmente jurídicamente, porque en el caso de el concubinato también es 3 años más después de reconocido, y el concubinato por ley hace muchos años se reconoce a los 2 años, pero acá, si son 3 años más después de los 2 años, son 5 años. Entonces esa parte, no sé. Pero en fin, son esas cosas que suceden en estas leyes. Leyes que además quieren aprobar, como decimos, entre goles y pan dulce, ¿no? Porque se viene ahora con todo rapidito, ya está, salimos y después a llorar el cuartito. No hay mucho chance de nada, esa es la realidad, más allá de hacerles pagar el costo de todas estas barbaridades en lo que sigue. De todas estas y lamentablemente las que van a venir, porque ya con esta gente ni se sabe de aquí al 24. Pero otra cosa, no sé si hay más chance de... Lo mismo también, de paso, no solo la reforma de la seguridad social, también nos van a encajar entre goles y pan dulce, o sea, entre el Mundial y las Navidades, la ley de tenencia compartida. De paso,
esa también. Así no queda todo en eso y ya está. Entonces, volviendo a la cuestión de esta reforma previsional, hay otro problema por estas cosas de jubilaciones, pensiones, etcétera, etcétera. Pasó la otra vez también en la otra reforma que fue en el 96, ¿no? Que los que se movilizaron fuertemente fueron jubilados, población activa, trabajadores y trabajadoras añosas, o sea que ya los que ya estamos por llegar, aunque a nosotros no nos toca, y cuesta mucho movilizar a la masa, a la fuerza de trabajo más joven, por aquello de que faltan muchos años aún. En primer lugar, no faltan muchos años aún porque el sistema de seguridad social abarca todo. Y hay cuestiones, y claro, sí, es cierto que por lo general la gente queda viuda, que además, volviendo a ese tema, este beneficio queda permanente luego de los 65 años. En esta ley era luego de los 40. O sea, es para gente de otras edades, se ve así, aunque la seguridad social en la seguridad social converjamos todos y de edades muy jóvenes, pero es la realidad. Y entonces, y además de eso, pretenden hacerlo ahora rápido y sin mucho posibilidad de nada. A ver, tratemos, está bien, tiramos una cantidad de conceptos ahí. La proyección es, para decirlo, decíamos que el objetivo central es disminuir el gasto público y en particular el gasto en seguridad social porque es el componente más grande, ¿sí? Ahora, o sea, lo que se denomina un ajuste fiscal a largo plazo. Ahora bien, si hay una proyección de una mayor cantidad de jubilados por envejecimiento, ¿verdad? Y el gasto va a ser menor, es evidente que las jubilaciones van a ser menores, ¿sí? No hay claro. Otra, ¿verdad, Andrés? Claro. Y eso parece que se está tratando de demostrar increíblemente que eso no es así, que no va a haber pensiones y jubilaciones menores. Eso es imposible hacerlo de otra manera, tal como está planteado, porque los ingresos no está previsto que aumenten. Es decir, como decía Gabriela, va a seguir siendo la masa salarial la que aporta, es decir, la base imponible de la seguridad social. El 15% de esa masa salarial es la que financia jubilaciones y pensiones. Entonces, no hay otra salida. ¿Cuáles son los elementos que están definiendo esa proyección de jubilaciones menores en el tiempo? Bueno, como decíamos hoy, la amplitud de la edad para jubilarse, la causal jubilatoria ya no es de 60, sino hasta 65 años, ¿sí? Eso determina además una mayor cantidad de más años de aporte, evidentemente, porque la gente venía hasta 60 con 30, ahora 65 con 30, pero los 30, la gente no va a decir, bueno, ya tengo los 30 y no trabajo más. No se puede hacer eso. Y luego sigue el promedio del sueldo básico jubilatorio sobre el que se calcula el porcentaje, es ahora 25 años. En la reforma es 25 años. Hasta ahora vigente los últimos 10 o los 20 mejores. ¿Se dan cuenta que en 30 años de trabajo, solo 5 si se promedian los 25, es decir, ahí entran una cantidad de años en los cuales se está haciendo el aprendizaje, se está haciendo la experiencia, se está avanzando en determinados trabajos con mejores ingresos, mejores condiciones de trabajo, etcétera. Es decir, evidentemente todo apunta a que la pensión y la jubilación
van a ser menores. Un dato más, Andrés, para que verlo bien clarito. Hoy con 60 años y 30 de trabajo, el porcentaje que te dan sobre ese promedio es 45%. ¿Sí? Sí. La reforma también te dice, con 65 años y 30, 45%. Pero ¿qué pasa? Si en el sistema vigente tú te esperas a 65 años voluntariamente, no así, que te diga no, tiene que llegar a los 65 como causal, sino que tú te esperas a los 65 años, el promedio es 55% del básico jubilatorio. Entonces, esa es indiscutible. Es indiscutible la pérdida que hay de ingresos y en función de los aportes que hizo cada trabajador. Es indiscutible. Hoy con 65 años te jubilás con 55% del sueldo básico jubilatorio. En la reforma con 65 años apenas 45. ¿Sí? Entonces, son cosas que van hacia, como decíamos al principio, hacia un Uruguay muy desigual. Sí, yo quería agregar una cosita, y es el tema, porque además nos engañan con eso, el tema de las mujeres, ¿no? Que dicen que porque ahora la ley actual te dice que te agrega, ¿no? Un año, como si fuera un año trabajado por cada hijo, hasta los 5 hijos. O sea, ajá, si tú tenés 25 años de trabajo, te equivalen a 30 años de trabajo si tenés 5 hijos. Ahora, si tenés 6, ya no se cuenta. Esa es actualmente como es la ley. Te dicen que te van a contar todos los hijos que quieras o que tengas hijos. Primero, en este país hay muy poca gente que tiene más de 5 hijos, pero el problema no es que te cuenten todos los hijos que quiera. El problema es que de todas maneras, hoy sí, pero la edad jubilatoria son 60 años. Y te contarán todos los hijos que quieras, pero con 65 años, o sea, te obligan a trabajar igual 5 años 65 más. Exacto. Claro, sí. Entonces, esa es una cosa muy engañosa. Tenés que tener 10 hijos para empatarte con la realidad de hoy. Con la realidad de hoy. Es un disparate. Sí. Son cosas que muy engañosas. Súmese, ¿por qué es tan más perjudicial para las mujeres que para los hombres esta reforma? Porque sencillamente la fuerza de trabajo femenina, las mujeres, tienen una inestabilidad laboral, trabajan mucho más en negro, o sea, una informalidad del trabajo mayor que los varones. Y por tanto, los 25 años esos que van a promediar, por favor, son mucho más complicados para la mujer. Y de mucho menores ingresos. Y los promedios van a ser mucho menores. Que además tienen menor salario por igual trabajo. Pensaba, como política, ¿no? También es como bastante común pensar en esta cuestión como la seguridad social asociada al déficit público y de dónde en todo caso obtener los recursos, y como en este caso afectando a las grandes mayorías con una reforma de carácter antipopular. Sin embargo, no se meten, por ejemplo, con las herencias, ¿no? ¿Con la qué? Con las herencias. Meten con las herencias, no se meten con los dueños de las máquinas que sustituyen trabajo y por tanto se aporta menos. No se meten con tantas cosas que podrían meterse. Por eso decíamos. No se meten con la economía en general. Los ingresos son los mismos. No se meten se meten un poquito. Claro. Con la caja militar. Claro. Se meten un poquito, pero bueno, son 400 millones. Claro. Ese es otro tema. Sí. Nos queda poco tiempo, y bueno, me parece que vamos a seguir seguramente con este tema de la reforma. Evidentemente lo vamos a tener que continuar. La problemática es compleja, como tú habrás visto. Nosotros instalamos aquí en este poco tiempo una cantidad de cuestiones que son muy difíciles de llevar para
para el Frente Amplio, por ejemplo, ¿no? Claro. Muy difícil, ¿no? Muy difícil. Y hay que seguirlo viendo y hay que seguirlo... Claro. Pues bueno, también y lo otro, porque no nos quedó en el tintero todavía, la generalización del sistema AFAP. Sí, es decir, hasta hoy, tratando de decirlo lo más rápido posible, Andrés, hasta hoy, hasta 71.000 y algo pesos, ¿sí? La persona voluntariamente, ¿sí? Todo su 15% de aporte va al Banco de Previsión Social. Y de 71 para arriba es que se empieza a dividir entre el Banco de Previsión Social y las administradoras privadas, ¿sí? En la reforma, aunque tú ganes 100 pesos, ¿sí? Sí. De esos 100 pesos, 10 van para el Banco de Previsión y 5 para la administradora. Es decir, las administradoras van a estar presentes independientemente del ingreso de las personas. Esta generalización va a ser muy complicada. Mira, desde el año 2014 hasta ahora, hasta el 2022, la parte de la jubilación que otorga los ahorros privados vienen en caída, del 2014 al 2022. Es decir, no soportan la crisis. Y generalizándola, evidentemente la problemática adquiere una dimensión mayor. Está clarísimo. Vamos a tener que seguir con estos informes sobre la reforma en marcha, a pesar de los goles y del pan dulce. Vamos a tener que estar muy atentos porque, bueno, de alguna manera nosotros estamos para eso, y quería ahí, para el cierre, vimos una nota que publicó Gabriela en mateamargo.org.uy, que habla sobre las culpas de Alex Saab, un diplomático venezolano secuestrado en Estados Unidos. Me gustaría, Gabriela, que comentes ahí sintéticamente, cuál es la situación de este diplomático y si ahora se abre alguna esperanza de... El 12 de diciembre el Tribunal de la Florida se fue, en fin, va a definir si es diplomático o no, por más cartas de la presidencia y de cómo corresponda a la legislación nacional e internacional de Venezuela e internacional tenga Alexander Saab, que defina su categoría de diplomático. Porque el problema es que al hombre lo han secuestrado 2 veces y según la legislación internacional no se puede tocar a los diplomáticos. Claro. Este hombre era un empresario venezolano que iba a comprar, se hizo llegar un barco de alimentos en el momento que Estados Unidos arreció en el 2018 exactamente las medidas económicas contra Venezuela, hizo llegar medicamentos de primera necesidad y además hizo llegar el componente ese que hace falta para producir la nafta, que ahora no me acuerdo cómo se llama. Todo eso este hombre lo hizo, es cierto. Esas son sus culpas. Las iba y las compraba en Irán y allí llegaban los barcos. No sé si se acuerdan de aquellos barcos que en un momento algunos fueron retenidos o no. A alimentar o a curar a la población venezolana, porque Estados Unidos le había cerrado, aparte de quedarse con su oro en Londres, esos fueron los ingleses, aparte de todo lo demás, también le había cerrado la posibilidad de comprar estas cosas. En un momento que la economía venezolana, porque ahora es al revés, pero en ese momento el 80% de los alimentos venezolanos eran de exportación, eran importados. Claro. Cuando recién empezó esto. Bueno, ese fue el crimen que hizo este hombre, prestarse para eso. Sí se prestó. Bueno, pues lo agarraron, se lo llevaron por la fuerza en Cabo Verde, en una parada técnica del dichoso avión donde iba. Él iba camino a Irán, se lo llevaron por la fuerza, lo torturaron. Los testimonios de tortura hablan de picana eléctrica
hablan de submarino seco, hablan de golpizas, le faltan dientes por las golpizas. En fin, luego de muchas asidas y venidas de los abogados, lograron en Cabo Verde que lo mantuvieran secuestrado, porque esto no es detención, es secuestro, porque es totalmente ilegal, en un apartamento como con 100 tipos rodeándolo ahí. Y resulta que cuando iba a cambiar el gobierno en Cabo Verde, viene la DEA, hace así, lo levanta, lo secuestra de nuevo, y ¿dónde aparece el hombre? En la Florida, donde un tribunal lo acusa de muchas cosas. Ya le levantaron todas las cosas, lo que le quedó es el lavado de dinero, ¿no? Por esas cosas que compró para el pueblo venezolano. El reconocimiento de lo que pasa, Estados Unidos no reconoce al gobierno electo democráticamente de Nicolás Maduro, reconoce a Guaidó. Y como no reconoce ese gobierno, y Alexander Saab es un diplomático de ese gobierno, entonces no lo reconoce como diplomático, porque Estados Unidos puede hacer y deshacer y decir quién es diplomático y quién no es, como se le dé la gana, porque para eso este es un mundo unipolar y para eso ese es el imperio, por lo menos por ahora, aunque las cosas ya están cambiando. El día 12 se está definiendo, de diciembre. Ahí está. Bueno, quizás Bustillo le puede dar alguna sugerencia, dado que, bueno, decidió que ahora la embajada en Venezuela va y parece que Maduro sí es presidente legítimo de Venezuela, ¿no? Todo el mundo, ¿no viste? Macron le dio la mano, todo el mundo. Pero bueno, vamos. Ahí está. El agradecimiento siempre, sí, Gabriela, Héctor, de tanto tiempo, y bueno, no va a faltar oportunidad para seguir reencontrarnos, y bueno, vaya que tenemos temas para seguir con esta comunicación en este ida y vuelta que proponemos entre economiapolitica.uy y de Fogón en Fogón. Pues un gran abrazo, saludos, hasta pronto. Ahí está, pasaba el equipo de economiapolitica.uy con Héctor Tajam y Gabriela Cultelli.